Buenas tardes, muchachos. Bueno, el tema de esta semana para tratar es, como ustedes mismos han leído y ven en la pantalla, sistema de costos por órdenes de producción. Pero vamos a hablar exclusivamente de los costos indirectos, más conocidos como CIF. En anteriores oportunidades, nosotros hemos podido conversar sobre qué elementos. Les comenté que eran 3 elementos, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál fue el primer elemento que estudiamos? Materia prima, El segundo elemento. mano de obra directa. Mano de obra directa. Y ahorita nos toca el tercer elemento, los costos indirectos de fabricación. A ver. Entonces, que vienen a ser los costos indirectos de fabricación, más conocidos con las siglas CIF. Son aquellos costos de fabricación distintos de los materiales directos y de la mano de obra directa. Y su característica es que son costos que no se pueden asociar con facilidad al producto. Como por ejemplo, tenemos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, la energía eléctrica para la planta, la depreciación del edificio de la planta y la maquinaria, el mantenimiento de las instalaciones de la planta y la maquinaria y algunos tributos. Bueno, entonces, nosotros podemos definir que este elemento no es fácilmente cuantificable, ¿verdad? En cambio, cuando hablábamos nosotros de los materiales directos como la mano de obra, nosotros podíamos identificar claramente y con precisión la materia prima que va a ser ingresada al centro de producción y transformado en un producto terminado. Igual en el caso de la mano de obra. Pero como nosotros sabemos, en la planta, pues no simplemente se necesitan esos 2 elementos. También tenemos otros elementos. Y dentro de esos elementos, hay elementos que no podemos nosotros determinar con exactitud y precisión la cantidad y el costo de los mismos. Por lo tanto, que vamos a proceder a ver de qué manera vamos a poder destinar estos costos. Porque si nosotros hablamos de la depreciación de las maquinarias, eso nosotros normalmente, mensualmente sacamos la depreciación de esa maquinaria, pero con exactitud y precisión para cada área, con exclusividad, no lo podemos determinar al 100% con precisión. Entonces, acá es un poquito donde viene el problema, pues, ¿no? Igual en el caso de la energía eléctrica, si nosotros hablamos, la planta consume determinada energía eléctrica, viene el recibo, supongamos, de consumo de energía, 1000 soles. ¿Y cómo vamos a poder determinar cuánto ha sido con exactitud el empleo de esa energía eléctrica para determinada área? Porque el recibo no viene especificado el importe exacto para cada área. Entonces, ese tercer elemento es donde nosotros vamos a tratar y vamos a ver de qué manera
se usa para poder determinar la cantidad que debe ser aplicada a los costos de producción. Entonces, nosotros para eso tenemos que primeramente clasificar estos costos indirectos de fabricación. Y una clasificación que nosotros podemos tener es los costos indirectos de fabricación variables, los costos indirectos de fabricación fijos, costos indirectos de fabricación mixtos. Ahora vamos a proceder a ver qué entendemos por cada uno de ellos. Si nosotros estamos hablando de los costos indirectos de fabricación variables, en este caso vamos a denominarlos a los costos indirectos de fabricación variables cuando su consumo cambia en proporción directa al nivel de producción. Es decir, cuanto más grande sea el conjunto de unidades que vamos a producir, mayor será el total de costos indirectos. Por ejemplo, en el caso tenemos los materiales indirectos. ¿Qué material indirecto nosotros podemos ver en el caso de, la vez pasada hablamos de la producción de las camisas, ¿no? Si nosotros producimos una docena de camisas, vamos a tener que emplear como materia prima la tela. Entonces sabemos cuánto entra de materia prima directa de tela por camisa. Pero si hablaríamos de materiales indirectos, acá pues tendríamos tal vez los botones. Entonces, si nosotros para una camisa empleamos determinada cantidad de botones o de hilo que se necesita, si nosotros vamos a producir no solo una docena, y vamos a producir 3, 4, 5 docenas, obviamente vamos a poder saber que vamos a necesitar más material indirecto, pero este va a estar en función a la cantidad que vamos a producir, ¿verdad? Es decir, cuanto más vamos a producir el conjunto de unidades, mayor va a ser esta cantidad de costos indirectos que vamos a necesitar. Bien, ahora pasemos a conversar sobre los costos indirectos de fabricación fijos. Los costos indirectos de fabricación fijos son costos indirectos de fabricación que permanecen constantes independientemente de los niveles de producción. En este caso tenemos los siguientes ejemplos, como los tributos, como la depreciación del equipo de producción, como los alquileres de edificios. Un ejemplo muy directo en este caso de costos indirectos de fabricación fijos son los alquileres, porque si nosotros por la planta pagamos un determinado monto de dinero, así produzcamos poco, mediano o bastante cantidad, el costo no nos van a bajar, porque nosotros para eso vamos a hacer un contrato y el contrato del alquiler de ese local es un costo fijo por mes. Nosotros nos pueden decir, es tu local, va a pagar 5,000 soles mensuales, así haya un producto, 100 productos, 1,000 productos, 1,000,000 de productos producidos. Entonces es un costo indirecto de fabricación fijo.
No tiene nada que ver con la cantidad de unidades de producción. Y ahora vamos a ver qué son los costos indirectos de fabricación mixtos. En este tipo de costos no son totalmente fijos ni totalmente variables, pero tienen características de ambos. Al momento del costeo deben separarse en los componentes fijos y variables para propósitos de planeación y de control. Como vamos a hablar toda esta semana de estos costos, posteriormente con los ejercicios prácticos vamos a poder identificar más estos costos, muchachos. La importancia. En la industria actual, no solo es necesario adquirir materiales para que sean transformados y obtener personal para que realice la producción, sino también se requiere proveer de servicios industriales, como por ejemplo, aquí tenemos la maquinaria con la cual se produce y personal como supervisores, ingenieros para la planta y el supervisor de la producción. Entonces, nosotros vamos a ver que los costos indirectos de fabricación como elemento del costo son más importantes en industrias que cuentan con plantas de gran tamaño, maquinarias que son muy costosas y gran cantidad de personal técnico que en las industrias con una línea de producción manual. ¿A qué se debe esto? Dado que la tendencia del desarrollo industrial durante alguna década ha sido el aumento de la mecanización y complejidad de los procesos productivos. El problema de los costos indirectos de fabricación nos genera un problema creciente, el cual vamos a poderlo verlo a continuación en forma más detallada. ¿Cómo vamos a poder nosotros determinar con exactitud esos costos, cuánto le corresponde a cada área o qué porcentaje voy a aplicar a dicha área? Entonces, para eso vamos a emplear la correcta asignación. El principal problema es el prorrateo o distribución. Claro, la única manera para nosotros poder tratar de identificar de la mejor manera posible va a ser a través de un prorrateo o de una distribución, que quiere decir que hay que repartir una cantidad proporcionalmente equivalente a los IF. Es decir, hay que proceder a distribuir los costos entre los distintos departamentos de una fábrica en forma equitativa a fin de asignar a cada departamento y por ende a cada producto o lote de ellos una proporción justa del costo incurrido al proveedor
y usar los servicios industriales como el sueldo del supervisor, el alquiler de la fábrica, el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica y otros. Por lo regular, se utilizan las siguientes bases en el cálculo de las tasas de aplicación para poder determinar estos costos indirectos. Una de esas tasas de aplicación son las unidades de producción. Otra es los costos de los materiales directos, los costos de la mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas máquinas, etc. Una de las tareas fundamentales en la contabilidad de costos es la adecuada asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación, más conocidos como CIF, a las unidades producidas. La asignación de este tipo de costos, CIF, la determinación está representada de la siguiente manera. Cuota de asignación, CIF, es igual al monto total del CIF, de los costos indirectos de fabricación, entre la base de la asignación. Entonces, esta cuota es la manera que nos va a ayudar a poder determinar cómo vamos a poder prorratear o distribuir los costos indirectos de fabricación. Bien. Ahora, básicamente, la manera correcta de la asignación, las bases de asignación de los CIF hacen referencia a la mano de obra, a horas máquina y unidades producidas. Como herramienta de control, utilizamos la hoja de control de costos indirectos. Hay que mencionar que cada departamento de producción debe tener su propia hoja de costos, de control, de costos indirectos, para que tengan una asignación correcta en función a su actividad. Acá les estamos presentando una hoja de costos indirectos de fabricación de la empresa ABC SAC. Entonces, si ustedes pueden observar en esta hoja de costos indirectos de fabricación, nosotros tenemos primero la razón social, el detalle, el periodo al cual va a corresponder esta hoja de costos indirectos de fabricación. Y dentro del cuadro tenemos las columnas. Una de ellas es la fecha. La siguiente columna es fuente. La siguiente columna es materiales indirectos. Después tenemos el otro elemento que es la mano de obra indirecta y otros. Entonces, si nosotros apreciamos en los materiales indirectos, tenemos una columna en la cual a través de qué documento nosotros adquirimos los materiales indirectos, chicos. Ya hemos conversado. A ver, a través de qué documentos. Y acá también el cuadrito, que ustedes lo pueden observar en pantalla, nos habla. A ver, chicos.
¿Cuál es el documento que empleamos para la adquisición de los materiales? ¿Una requisición de compra? Claro, acá ustedes también pueden ver que en el cuadrito, en la primera fila, pueden observar con 1 de junio la requisición de materiales en la columna de materiales valorizada en 110 soles. En la columna de materiales. Pero no solo tenemos los materiales, también tenemos una columna de mano de obra indirecta. Y la mano de obra indirecta, ¿a través de qué documentos podemos controlar o necesitamos o usamos, muchachos? También hemos estudiado Nota de trabajo. la boleta de trabajo, en la cual nosotros estipulamos de qué fecha a qué fecha el trabajador va a laborar y en cuánto está valorizada esa boleta de trabajo. En este caso es 1000 soles. También observamos en la tercera fila, con fecha del 7 de junio, concepto de varias facturas, y en la hoja de costos indirectos de fabricación lo ubicamos todos estos otros costos en las columnas otros, dentro de las cuales de estas columnas de otros lo hemos dividido en depreciación de maquinaria, depreciación de fábrica, otros servicios, varios. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? En este ejemplo, nosotros tenemos que en la tercera fila tenemos por concepto de facturas varias, que quiere decir de costos indirectos de fabricación, están valorizadas en 1000 soles. Y lo tenemos en la última fila, penúltima, los 1000 soles. Posteriormente, el día 15 de junio, tenemos los servicios, que pueden ser pues, los servicios, en este caso de agua o de luz, valorizado en 490 soles. También otros, la columna servicios, y posteriormente tenemos el día 20 de junio, algunos ajustes contables en 290 soles y en depreciación 220 soles. Procedemos nosotros a hacer cuánto es la sumatoria de materiales indirectos, cuánto por concepto de mano de obra indirecta, y tenemos el rubro otros, cuánto también. Podemos dar la sumatoria por cada columna y también por cada fila. Y sumando las columnas con las filas debemos llegar al mismo importe. Bien. Entonces, esa es la hoja de costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Acá observamos que, en conclusión, que la hoja de costos indirectos de fabricación, ¿por qué y qué elementos está integrado, muchachos? ¿Algún participante? ¿Alumnos? La pregunta es, la hoja de costos indirectos de fabricación, ¿por qué elementos está integrado? Por los materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros. Sí,
Correcto. En pantalla ustedes pueden observar que está integrado. Materiales indirectos tenemos 110 soles. Mano de obra indirecta, 1000 soles. Y otros, el otros está integrado por depreciaciones 220, depreciaciones 290, servicios 490 y varios. Las dos, ven. Tú en tus hojas, yo en mi acá en mi Zoom. ¿Ya? Katiuska. Ven. Disculpe, estaba, no me he dado cuenta. Sí, por favor, apaga tu micrófono. Bien. Entonces, continuando, ya determinamos que la hoja de costos indirectos de fabricación está integrada por 3 elementos, ¿verdad, muchachos? Bien. Ahora vamos a pasar a el cierre o la liquidación de la orden de producción. Terminada una orden de producción, en la hoja de costos de la orden de producción se va a proceder a totalizar cada una de las columnas, obteniendo de esta forma el costo de materiales directos invertidos en dicha orden. De igual forma, el costo de la mano de obra y los costos indirectos. Luego, se va a sumar los totales de estos 3 elementos y vamos a obtener el costo de producción de la orden. Este total se va a dividir entre el número de las unidades fabricadas en la misma y va a resultar el costo unitario de los productos fabricados en esa orden. Este costo se transfiere al almacén de productos terminados para su posterior entrega o venta. La vez pasada hubo unas tareas, chicos, y les estaba diciendo que ustedes tenían que aplicarlo en la hoja de costos, ¿verdad? Les comenté que también habíamos trabajado ahora 3 o 4 clases las hojas de costos. Y la hoja de costo está integrada por 3 elementos. En esta pantalla nosotros podemos observar el cuadrito de los elementos de materiales directos que ya hemos trabajado y estudiado, de la mano de obra también directa, y tenemos la columna de los CIF, que es lo que estamos ahorita nosotros tratando. Entonces, si nosotros vamos a sumar los materiales directos, la mano de obra directa y los CIF, vamos a tener un costo total. Y si a este costo lo vamos a dividir entre las unidades que hemos producido, vamos nosotros a poder obtener el costo unitario de ese producto fabricado, de esa orden. Entonces ya con la orden completa por los 3 elementos del costo, vamos a poder determinar el costo unitario del producto elaborado. Por lo tanto, vamos a saber ese costo de ese producto terminado. Este producto posteriormente irá al almacén y de acuerdo a las necesidades de venta vamos a proceder pues
a su entrega para que sean vendidos. Ese es el procedimiento que se va a emplear para poder determinar los costos por órdenes de trabajo, el costo unitario de cada producto. Al llenar nosotros esta hoja de costos, nos pide, si ustedes pueden observar, el cliente, el producto, la cantidad que estamos produciendo, el tamaño y también el número de la orden de trabajo, la fecha del periodo, de cuándo se ha iniciado, cuándo se ha estimado que se va a entregar, o sea, se va a terminar, y la entrega real. Bien. ¿Hasta aquí alguna inquietud, chicos? ¿O continúo normal? Creo que puedo continuar, ¿no? Bien. Entonces, continuando, nosotros acá, ¿qué estamos observando? A ver, muchachos. Voluntarios. ¿Qué observan en pantalla? Cierre o liquidación en la orden de producción. ¿El qué? Un flujo. Un flujo de acumulación Ya, de costos por órdenes. Pero ¿alguien lo sabe interpretar? ¿Lo ha leído? ¿Lo entiende? Bueno, acá nosotros podemos observar en este cuadrito, el cuadro que nosotros tenemos en la parte superior del centro dice mano de obra directa. Mano de obra indirecta que se controlan a través de las tarjetas de tiempo. También nos podemos ver que en el centro dice centro de costos indirectos de fabricación. En el caso de los servicios, los alquileres que hemos estado nosotros viendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conversando que el alquiler es un costo indirecto de fabricación. No podemos precisar con exactitud cuánto va a determinado departamento. Entonces, acá nos ponen en el centro el servicio de luz, agua o alquileres, que es un costo indirecto de fabricación, y que este costo indirecto de fabricación tiene una flechita que dice aplicados. Si hablamos de la mano derecha, podemos observar el cuadrito que dice inventario de trabajo en proceso. Orden de trabajo número 2. Y a la mano izquierda también tenemos inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo número 1. ¿Qué nos está dando a entender acá? Que este servicio de luz, por decir, o este alquiler, que son considerados costos indirectos de fabricación, se van a tener que prorratear tanto para la orden de trabajo 1 de la izquierda como para la orden de trabajo número 2. Van a tener que ser prorrateados este costo indirecto. También en la parte inferior tenemos un cuadrito donde dice materiales indirectos, formato de requisición de materiales. Y tiene una flechita que va con dirección a los costos indirectos de fabricación.
de los servicios y alquileres. Nos da a entender que estos materiales indirectos de fabricación son solicitados a través de los formatos de requisiciones de materiales, que ya hemos estudiado esa parte. Y también que estos materiales van a tener que ser distribuidos tanto para la orden de producción, la orden de trabajo 2, como para la orden de producción o orden de trabajo número 1. Por eso es que salen unas flechitas tanto a la derecha como a la izquierda. Igual en el caso de la mano de obra. Ahora, si nosotros vemos en la parte inferior, tenemos un cuadrito que dice inventario de artículos terminados. ¿Qué nos da a entender acá todo este proceso? Que todo este proceso que nosotros estamos viendo de la mano de obra directa, más los materiales, todos al final, igual con los costos indirectos de fabricación, se van a integrar para al final producir un producto o varios productos terminados de todo un proceso. Y al final, todos en conjunto se van a ir al área de almacenes o inventarios de artículos terminados. Todo es un proceso de la mano de obra directa, de los materiales, de los costos indirectos de fabricación, en este caso, de la orden de trabajo número 1, la orden de trabajo número 2, para que en conjunto den el producto o artículo terminado del proceso que se ha elaborado. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a hacer lectura del siguiente cuadro. Este siguiente cuadro es el flujo de costos para un sistema de costeos por órdenes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en este cuadro? En primer lugar, estamos observando los productos en proceso que están en la parte superior